Muy buenas noches, bienvenido a una entrega más de nuestro canal Política y Más. América Latina y Europa se han revelado y le han dicho no a las apetencias de Donald Trump de poder y a su ínfula de emperador de que todo lo quiere y todo lo necesita por el bien de su imperio. Ver cómo dentro de Europa gobiernos que se consideraban ultraderechistas o que lo son, pero han salido en su defensa por encima de la ideología. Y en la propia América Latina ya estamos escuchando voces de aliados y de gobiernos afines a Donald Trump y a Estados Unidos que tampoco están de acuerdo con lo que está haciendo Estados Unidos. Y esto se está viendo como si fuera una rebelión en contra de Donald Trump, y qué malo para él, porque apenas está comenzando su gobierno y su nuevo imperio, al que él llama volvamos a ser América Grande. Así vamos a comenzar este video y vamos a comenzar no a analizar, pero sí a dar una perspectiva y a dar una visión distinta de lo que dicen la mayoría de lo que está pasando con Donald Trump y su ínfula de poder y su nuevo imperio que quiere formar. En Europa estamos viendo cómo Dinamarca y cómo Groenlandia le han dicho no. Y no solamente un no así seco. Groenlandia le ha dicho a Donald Trump, prefiero ser europeo que ser una colonia vasalla, ser humillada, porque Estados Unidos y Donald Trump no respetan ni a sus socios ni a sus amigos. Esto fue lo que dijo el primer ministro de Groenlandia a Donald Trump a sus apetencias de querer a Groenlandia para él. Este primer ministro ha dicho que por ninguna razón Groenlandia va a ser de Estados Unidos. Si bien Groenlandia es una isla, o vamos a decir un país autónomo, pero perteneciente al reinado de Dinamarca, ellos han dicho que prefieren quedarse ahí a ser miembro de Estados Unidos. Y hay que entender que Donald Trump quiere adquirir a Groenlandia de cualquier forma, con plata o con plomo, porque primero estaba dando $100,000 a los habitantes de Groenlandia, que son alrededor de 52,000 habitantes que tiene la isla de Groenlandia, una isla que es más grande que México, para que tengan una idea, y solamente tiene 52,000 habitantes. Le estaba dando 100,000, pero ya ha ido subiendo esa cifra. Ya está rondando entre los 300,000 y $350,000 a los habitantes de ahí. Y Groenlandia, tanto el primer ministro danés como el primer ministro de Groenlandia se han reunido con Donald Trump, o no con Donald Trump, sino con J.D. Vance, y le han dicho, mira, nosotros no queremos ser parte de Estados Unidos. Ahora, para que tú te estés quieto y dejes todas esas apetencias de poder, tú puedes poner hasta 10 bases dentro. Y a tus empresas le vamos a dar preferencia en los contratos de petróleo, los contratos de gas y los contratos de tierras raras. Pero no vamos a ser parte de Estados Unidos. Y yo creo que Donald Trump, a la larga, lo que quiere es eso. Lo que quiere es ventaja a la hora de negociar. Porque no crean que a él le importa Groenlandia. Le importan los recursos naturales que tiene Groenlandia. Pero ese desaire de decirle, no vamos a ser de Estados Unidos. Y no es la primera vez que Donald Trump ha coqueteado con los países nórdicos. No es la primera vez. En su primer gobierno, él dijo, yo quiero quiero migrantes de Suecia, de Dinamarca, y esos países ya sean nórdicos o de Europa del Este. Y ellos le dijeron que no, que a ellos no les interesaba, que a ellos les interesaba ser europeos. ¿Y por qué digo que hay una rebelión? Porque esto no se pensaba que iba a pasar. Se estaba viendo como que Groenlandia iba a ser parte de Estados Unidos por el silencio que tenía tanto su primer ministro y la forma en que lo estaba manejando Dinamarca, que se le estaba dejando todo a Europa, y no salió al frente el primer ministro de Dinamarca a decirle no. Claro y sencillo, decirle no. Pero ya con esta reunión que han tenido con J.D. Vance, le dejaron todo claro
y le dijeron, no queremos ser parte de Estados Unidos. Pero para que te estés quieto, ven, lleva hasta 10 bases militares más, te vamos a dar preferencia con los contratos de petróleo, de gas y de tierras raras, pero no vamos a ser parte de Estados Unidos. Y creo que hasta ahí Donald Trump puede negociar sin ningún problema. Yo creo que Donald Trump va a negociar ahí y va a decir sí. Creo que ese va a ser el mejor acuerdo, el mejor negocio que él va a hacer. ¿Por qué? Porque no se va a pelear con Europa. Hasta ahora es lo que creo, aunque él no ha respondido Donald Trump, pero creo que ese sería el mejor acuerdo o el mejor negocio que él pueda tener en Groenlandia, aunque ahora a él simplemente le están dando un beneficio de petróleo, de que sus empresas, de que la empresa norteamericana tengan acceso al petróleo, más no le están dando la isla, que eso era lo que él quería, porque aunque sus empresas tengan privilegios a la hora de explotar el petróleo y los recursos naturales de esa isla, no quiere decir que él no va a tener competencia. No quiere decir que él no va a tener competencia. Y pasando entonces dentro de la propia Europa, los países aliados de Estados Unidos, como Italia, que Italia es un aliado por cuestiones ideológicas, fíjense que él dijo que no le iba a poner aranceles a Giorgia Meloni porque le cae bien. Pero hemos visto dos reacciones en Europa que a mí en lo particular me han sorprendido, que es la declaración de Giorgia Meloni y la otra es la declaración de Marine Le Pen. Marine Le Pen es la Donald Trump de Europa. Y Giorgia Meloni, no vamos a decir que es la Donald Trump porque tiene una personalidad más desmarcada de Donald Trump, pero es una mujer conservadora, de derecha, y tiene sus ideas claras. Le pueden gustar o no, pero tiene unas ideas claras. Pero Marine Le Pen viene siendo como la Donald Trump de Europa. Y Europa, al parecer, ya se ha sentado y ha hablado como continente, porque en estas declaraciones, las dos declaraciones de estas dos mujeres, que son de la línea de derecha conservadora y otra es de la ultraconservadurismo, están dando a entender que Europa no va a dejar que Estados Unidos la siga ninguneando de la forma que lo está haciendo. Y cuando salen ellas dos, es porque ya los otros están a banda, están con una sola línea. Marine Le Pen dijo, Marine Le Pen, que es la Donald Trump de Francia, dijo, no podemos permitir que Estados Unidos, no dijo Donald Trump, pero no podemos permitir que Estados Unidos siga tratando a Europa como si fuera un continente del tercer mundo. Europa es una potencia, así lo dejó ver. Ahí apeló al nacionalismo europeo. Ella le dice el viejo continente, es una potencia y tenemos que tener la integridad y el respeto de que nos traten como potencia. Y dijo ahí mismo, en su misma locución, que lo que está haciendo Estados Unidos con Europa es una falta de respeto a la amistad y a la cooperación y que no se debe permitir. Que venga esa declaración de Marine Le Pen muestra que Europa dejó su diferencia a un lado, sus diferencias ideológicas, la puso a un lado y dijo, lo que quiere hacer Donald Trump con nosotros es sacarnos del juego geopolítico, sacarnos de este nuevo orden internacional. Y Europa tiene todas las condiciones para ser parte. Si el mundo se divide en cuatro, por decirlo así, entre China, Rusia, Estados Unidos y Europa, está bien. O sea, a Europa le puede tocar un 25%. Lo que yo quiero es que no se divida en cuatro, que se divida en todos los países que existen, porque todos somos parte de este mundo. Pero Europa, al parecer, no se quiere quedar fuera. Y la otra fue Giorgia Meloni. Giorgia Meloni dijo, fue un error depender de Estados Unidos en nuestra seguridad, tanto nuestra seguridad militar como nuestra seguridad como nación. Y ha sido otro error pensar que Estados Unidos siempre nos iba a tratar bien, cuando Estados Unidos lo que tiene intereses. Ninguna de las dos mencionaron directamente a Donald Trump, pero quien está manejando esta nueva política en Estados Unidos, imperialista, y que está poniendo a Europa a un lado, es Donald Trump. Entonces, sin mencionarlo, todos sabemos
que están hablando de Donald Trump. Estas dos posturas de estas dos mujeres, que fíjense que son dos mujeres y no, hasta ahora no hemos visto una reacción de un hombre fuerte, independientemente de la de Emmanuel Macron. Pero Emmanuel Macron como líder va de salida. Es posible entonces que tenemos que ver dentro de Francia otra reacción porque Emmanuel Macron va a ir, ya está yendo casi de salida. ¿Y quién lo dijo? Marine Le Pen. Marine Le Pen, que está condenada a 5 años por unos desvíos que hubo de su partido con fondos europeos. O sea, por 5 años ella no puede aspirar, que quiere decir que en estas elecciones no va, aunque están apelando esa decisión. Y Giorgia Meloni, o sea, las dos ultraderechistas de Europa se han negado a seguir el juego de Estados Unidos y que Estados Unidos la siga ninguneando y la siga tratando como un continente ya en decadencia. Y eso es bueno porque se están despegando de Donald Trump. Estamos viendo que la OTAN que ha quedado muy mal parada en esta situación porque Estados Unidos es el principal financiador de la OTAN y ahora la OTAN está callada con esta agresión, con esta amenaza de agresión que le quiere hacer a Groenlandia. La OTAN ha dicho, oigan esto, que si ciertamente no comparte la idea de Donald Trump de adueñarse de Groenlandia de la forma que sea, ya sea con plata o con plomo, o sea, te compro o te invado, tampoco se tienen que olvidar de que Rusia y China también quieren esa isla. Pero para Rusia y China es imposible. Es imposible. La única amenaza que representa Rusia y China para Groenlandia es Donald Trump. Y explico esto. Si Donald Trump sigue con esa hostilidad hacia Groenlandia, sí es una amenaza Rusia y China. Pero si Donald Trump no tiene esa hostilidad hacia Groenlandia, no es una amenaza. ¿Por qué? Porque entonces si Rusia o China intentan adueñarse de Groenlandia, van a tener a una OTAN compactada. Y es un conflicto que yo creo que ninguno va a querer. Ni la OTAN, ni Rusia, ni China. Entonces no va a haber amenaza. Porque no creo que Rusia quiera enfrentarse a la OTAN por Groenlandia. Creo que no. Primero, porque Rusia tiene tierras raras. Segundo, porque Rusia tiene mucho petróleo. Y tercero, porque Rusia tiene mucho gas. Entonces no creo que Rusia le quiera caer atrás a Groenlandia. China también no tiene los recursos naturales, pero tiene el monopolio de las tierras raras. No tiene mucho gas, no tiene mucho petróleo, pero tiene a Irán, que tiene muchísimo petróleo. Tiene una excelente relación con Arabia Saudita, que es la líder del petróleo, y tiene una excelente relación con Rusia, que también es un líder en producción de petróleo. Entonces, no creo que China vaya a amenazar con apoderarse de Groenlandia. Eso ni por la cabeza pasa. Entonces, China y Rusia se convierten en una amenaza para Groenlandia porque Donald Trump así lo quiere. Porque mientras Donald Trump siga atacando, es muy probable que la OTAN se vea en un momento de que se tenga que separar. Si Donald Trump sigue con esas amenazas y con esas agresiones. Entonces, estas declaraciones y esta postura que está teniendo Europa le conviene a China y le conviene a Rusia porque se aproxima un fraccionamiento interno. ¿Por qué? Por recursos. Es por recursos que se está, no es por otra cosa que Donald Trump quiera Groenlandia, porque Groenlandia es una isla enorme, pero el 80% tiene hielo permanente, lo que le dicen permafrost. Entonces, no es que ellos quieren no es que Donald Trump quiere esa isla porque esa isla verdaderamente influye en su seguridad nacional. O sea, amenaza su seguridad nacional. No, amenaza los recursos de Estados Unidos, que son limitados. Y en vez de Donald Trump seguir la línea de Biden de abandonar el petróleo, lo que está haciendo es Donald Trump volviendo al petróleo y garantizando petróleo por mucho tiempo, que es lo que está, lo que está haciendo, no, lo que hizo en Venezuela, que es invadir Venezuela y sacar a Nicolás Maduro bajo el pretexto de que Nicolás Maduro es un narco gobierno y ya le retiran esa querella, que era líder del cartel de los soles, y ya eso se lo retiraron. Ahora, entonces como Donald Trump ha vuelto a esa era del petróleo
dice, tengo que garantizar mucho petróleo. ¿Y de qué manera lo hace? Porque mucha gente dice, no, que Estados Unidos tiene muchas reservas de petróleo. Sí, eso es cierto, pero Estados Unidos consume mucho petróleo. O sea que aunque ellos tengan una gran reserva, esa reserva es grande si ellos dejan de usarla. Pero en el momento que ellos tengan que comenzar a utilizar esa reserva no va a ser tan grande. Ellos van a necesitar de otras reservas. Y por eso se quiere adueñar de Groenlandia y por eso se adueñó de Venezuela. No es falso de que a Estados Unidos no le interesa el petróleo de Venezuela. Sí le interesa. Y ciertamente ellos tienen mucho petróleo almacenado. Y tienen yacimientos muy grandes de petróleo. Pero no le da. No le da para mantener a ese país con ese nivel de consumo que tiene. No le da. Ellos necesitan más petróleo. Y más ahora que incluso le quitan los incentivos a los carros eléctricos. Lo que quiere decir que los americanos pueden volver a comprar su vehículo de 8 cilindros, de 6 cilindros, de 4 cilindros y a quemar gasolina y a quemar combustible. Entonces, Donald Trump quiere garantizar que los Estados Unidos tengan suficientes recursos naturales para que sigan siendo una nación poderosa. Aunque todavía lo siguen siendo, creo que sin duda es la más poderosa, hablando militarmente, pero es lógico que esos recursos son finitos, no son infinitos. Vamos a ver quién me está escribiendo. Y el otro punto, como le dije, tanto América Latina como Europa se han revelado. Hemos visto que México, que ha sido amenazado por Estados Unidos de invadirlo con el pretexto de atacar a los carteles. Hemos visto como México, como Brasil, como Colombia han hecho un comunicado en conjunto de que no están de acuerdo con la agresión a Venezuela. ¿Y por qué eso es importante en América Latina? ¿Por qué? Porque lo que él le hizo a México de amenazarlo, de poner en incertidumbre a los mexicanos con ese cuento de que va a amenazar, de que va a entrar para combatir los carteles, de una u otra forma generó una inestabilidad emocional. Porque tú estás viendo que tu amigo, tu socio, bueno, tu amigo no, vamos a retirarlo de amigo. Tu socio te quiere atacar. Tu principal socio económico te quiere atacar. Y la postura de Claudia Sheinbaum fue una postura de una líder, hay que decirlo. Pocos presidentes se hubieran comportado así, de la forma que ella se comportó, serena, y simplemente dijo, lo voy a llamar a él y voy a hablar con él. Se ve como que Claudia Sheinbaum tiene la kriptonita. Vamos a decir que Donald Trump es super Donald Trump, ya Superman. Y Claudia Sheinbaum tiene la kriptonita, porque cada vez que habla con él, siempre llegan a un acuerdo favorable, tanto para México como para Estados Unidos. Entonces, Claudia Sheinbaum tiene su kriptonita, porque hablaron, incluso él le preguntó sobre qué pensaba de la invasión a Venezuela, y ella le dijo que la Constitución mexicana no aprueba ningún tipo de invasión, algo que él respetó. Dentro de la locución de Claudia Sheinbaum dijo también que él lo que quiere tener como más presencia en la seguridad de México. Y eso se puede debatir, porque aunque México aún es un país libre, independiente y soberano, como bastante lo repiten, en Estados Unidos hay un problema grave con el consumo. Y dicen que la mayoría de sustancias entra por la frontera de México. Eso hay que verlo, si es verdad, porque Estados Unidos recibe productos de todos los países. Y yo no creo que todo lo que entra por ahí, que consumen ellos, entra por esa frontera. Pueden entrar por los puertos, porque ellos dijeron, Estados Unidos dijo que República Dominicana es un puente de la droga. Y República Dominicana no hace frontera con Estados Unidos. Entonces entra por el aire. Y a veces, y de otros países, me imagino que entra vía marítima, o sea, los puertos y los aeropuertos. Entonces, ellos no saben verdaderamente por dónde entra. No saben, porque si ellos tienen a República Dominicana como el puente de la droga para Estados Unidos,
Entonces quiere decir que sus agencias están corrompidas y sus puertos y sus aeropuertos también están corrompidos. Porque también hay que tener eso claro. Vamos a dejar de pensar de que ay, ellos le entraron y ya, no. Ellos la ponen ahí en Estados Unidos, pero hay una gente en Estados Unidos adentro que le da paso. Es que le dice, sí, deja que entre. Hay un cómplice ahí adentro. Hay un norteamericano que es cómplice, tanto en el aeropuerto como en los puertos. Hay uno que es cómplice, pero ellos no buscan a ese. Ellos buscan al que está afuera. A ellos ese no le importa. No le importa quién es que está ahí dejándole entrar. Tampoco le importa quién es que le está distribuyendo adentro. Pero mucho menos le importa quién es que está recogiendo ese dinero. Y muchísimo menos le importa qué se está haciendo con ese dinero. Tampoco le importa eso. Entonces, la idea de que hay que ustedes son lo malo y nosotros somos la víctima, no. Ese cuento no se lo cree absolutamente nadie, se cree ese cuento. No, hay una complicidad de ambos lados. Vamos a leer nada más uno de estos comentarios que tengo aquí. La Real Academia de la Lengua no prohíbe usar la letra R o R. Bueno, gracias. ¿Qué le va? ¿Qué tiene, mijo? Si no lees a Dios. Bueno, pero ¿quién es? Ana Beato, pero espérate, Ana Beato. Sheinbaum, padre, es que si el madre se fríe de la única judía que cree en la Virgen de Guadalupe, hereda. Bueno, pero bueno, ya aquí eso es quién es que le va. La única judía que cree en la Virgen de Guadalupe, pero es que tú seas descendiente de judía, eso no tiene nada que ver. Tú puedes ser descendiente y no necesariamente practica la religión judía, porque el judaísmo es una religión. Y tú puedes ser judía, de descendiente judía, pero no tiene necesariamente que practicarla. ¿Qué tiene? Si no, Ana Beato, si no lees a Dios. Bueno, pero es que estoy hablando, Ana Beato. Ahora vamos a leer. Entonces, la idea de que todos son los malos y ellos son solamente los buenos, no. Hay una complicidad interna ahí adentro. Seguro que hay una complicidad interna que es que le da paso a todo. Entonces, esta mini rebelión que ha visto, o vamos a decirle rebelión, tanto en Europa como en América Latina. Actualmente en África no se está viendo nada, ni en Asia. Pero en Europa y en América Latina le han dicho a Donald Trump, no, espérate, detente. Las cosas no son como tú quieras. Y a mí me sorprende que en Europa sea. Y me sorprende más que sea Giorgia Meloni y Marine Le Pen, dos mujeres de ultraderecha. Pero dentro de la propia Europa vemos personas que no, de la derecha esta radical, que no. Y eso lo vemos en España. Abascal incluso está de acuerdo con todo lo que está haciendo Donald Trump, de la forma en que está tratando Europa. Porque ¿qué ha pasado? Para que ustedes vean que la ultraderecha no es lo mismo en todos lados, como la izquierda tampoco. Marine Le Pen es más de la ultraderecha que el propio Abascal, pero Marine Le Pen sabe que Francia es la potencia más poderosa, armamentística hablando, de Europa. Entonces, independientemente de la ideología de Marine Le Pen, ella sabe que tiene que cuidar los intereses de Francia. Y los intereses de Francia están por encima de su ideología, los intereses de Francia. Entonces, como ella sabe que Donald Trump está amenazando los intereses de Francia y la hegemonía francesa dentro de Europa, por eso se presenta en contra de Donald Trump. Italia también, que es la heredera de Roma, sabe que Giorgia Meloni sabe que Italia está siendo afectada por Donald Trump y dice, aunque yo concuerdo con sus ideas,
en contra de los LGBT, del wokismo y de todas estas corrientes que ellos son opuestos, dicen, no, pero yo no estoy de acuerdo contigo ahí. Pero fíjense en España es lo contrario. Lo que Donald Trump está haciendo es afectando a España también, porque quiso ponerle arancel a España, porque España no quiso aumentar su cuota de un 5% del Producto Interno Bruto para dárselo a la OTAN. Y fíjense cómo Abascal sí está a favor de Donald Trump, pero sin importarle la estabilidad de España, sin importar la historia de España. Por eso es que quiero que ustedes entiendan que la ultraderecha también tiene matices dentro de la ideología. Dentro de su hilo conductor tiene matices. Y fíjense que los países más poderosos, dicen, los países más poderosos como Francia e Italia dentro de Europa han dicho a Donald Trump no. Y los países el menos poderoso, que creo que es España, del grupo de países poderosos, donde está Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Suecia, Holanda. España es el que tiene menos poder. Y fíjense cómo Abascal, sin importar las amenazas que le está haciendo España, Abascal sí está del lado de Donald Trump. En América Latina, ni siquiera se diga, en América Latina, Donald Trump lo que tiene son serviles. Vamos a leer este comentario. Sheinbaum es una típica mezcla de culturas, ideas y pensamientos de derechos sociales. Ufi. Sí, creo que sí. Creo que sí. La gente está confundida mucho con los judíos. No todos los judíos. Porque, a ver, los judíos tienen mucha rama. Están los sefardices, están los judíos ortodoxos. O sea, ellos tienen también mucha rama. No todos están de acuerdo los judíos con lo que está haciendo Netanyahu. Eso es imposible. Incluso dentro de la propia Israel hay levantamientos de judíos que no están de acuerdo. Los judíos ortodoxos no están de acuerdo porque ellos no creen que Israel tiene el derecho de hacer todo lo que hace. Porque también hay gente que piensa que esa Israel es el pueblo de Dios. Hay gente que piensa eso, de que no, que Israel es el pueblo de Dios. No es Israel. Ya el pueblo de Dios hace mucho que desapareció. No es ese Israel. Entonces hay gente que no entiende eso. Además, Claudia siempre se ha vendido como una nacionalista mexicana. Nunca, incluso ha dicho pocas veces, hablando de su orgullo o su de origen judía. Más se ha vendido como mexicana. Entonces, no sé por qué lo hacen. Honestamente, no sé por qué lo hacen, pero me imagino que son de la oposición que buscan de donde quiera sacar filo. Volviendo al tema, por eso se piensa, aunque la derecha está compactada en este momento, se parece mucho a la izquierda, que la izquierda estaba bien compactada, la derecha también lo está actualmente, pero Donald Trump la está dividiendo. Donald Trump la está dividiendo porque Donald Trump está afectando a Europa. Y Europa es el único país que puede hacerle el juego en influencia a Donald Trump. O sea, ningún país de América Latina tiene la influencia que tiene un país europeo en materia ideológica. Ningún país en América Latina. Entonces, Donald Trump está dividiendo su pensamiento en Europa y lo está compactando en América Latina. Pero en América Latina, los países que están ahora mismo del lado de Donald Trump son países que no tienen influencia. O sea, lamentablemente no tienen una influencia ideológica. El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, Argentina y Bolivia. No tienen influencia. Ningún tipo de influencia tienen para de que explayar ese pensamiento. Viva Maduro. Bueno, Maduro está... ¿quién es este? Este es Tony Freddy. Maduro está feo. Porque Maduro ha sido olvidado por la propia gente de ellos. Fíjense que ya de Maduro no se habla. Ha sido olvidada por el propio chavismo Maduro. Ya Venezuela sigue normal sin Maduro. Está normal Venezuela sin Maduro. Maduro ahora mismo
esperemos que haya hecho un acuerdo, pero que porque Maduro está feo. Maduro está feo. Pero que viva Maduro. Te respetamos tu comentario en este live. Tony Freddy. Entonces, Donald Trump está cometiendo un error enorme en dividir su movimiento y su pensamiento en Europa, llevando a Europa a un tercer plano en todo. En materia geopolítica, en materia de influencia, está cometiendo ese error. Y las personas que siguen a Donald Trump en Europa no se están sintiendo contentas con Donald Trump por la forma en que está tratando a Europa. Y fíjense que de Europa fue que comenzó a venir ese auge de la ultraderecha. Cuando Donald Trump cuando Donald Trump estaba siendo acusado en Europa, ya se estaban haciendo cambios de la izquierda a la ultraderecha, producto de ese conflicto en Ucrania que llevó a Europa a una crisis profunda, el conflicto de Ucrania. Y ahí comenzó a surgir la ultraderecha, fue en Europa. Pero al ello ver que Donald Trump lo que está tratando de pisotear a Europa y relegar a Europa a un tercer o cuarto plano, geopolíticamente hablando, dicen, no, espérate, Donald Trump, no me conviene eso. Porque los europeos también se consideran que están muy por encima de los norteamericanos, por una cuestión de historia. Estados Unidos tiene ¿cuánto? 210 años de historia. Europa tiene miles de años de historia. Entonces, viendo cómo, en qué se están convirtiendo, se está viendo como un fraccionamiento del pensamiento de derecha, de izquierda y las influencias que Donald Trump puede implementar. Fíjense algo, y ya con esto vamos a terminar el live vertical, el horizontal. Fíjense algo. A quien apoya Elon Musk en Alemania, que Elon Musk está entrado de cabeza en Alemania, ideológicamente hablando, él quiere que gane la ultraderecha alemana. Fíjense que a lo que él defiende, no quieren saber de los judíos. Y a lo que Donald Trump defiende, sí quieren saber de los judíos. Entonces, ustedes van a ver ahí una unión de ultraderecha, pero mientras esa ultraderecha va avanzando, lo que está feo son los judíos, porque ese pensamiento de ultraderecha también tiene a los judíos a un lado. Lo quiere a un lado. La misma gente de Donald Trump no quiere mucho coro con Netanyahu, ni con lo que está haciendo. Entonces, para que ustedes vean que es un problema que hay ahí adentro. Entonces, vamos a terminar el live, primero de este live horizontal. Y recuerden que mañana vamos a estar conectados hablando de otros temas. Pasen buenas noches, hasta mañana. Los que están en vertical, si quieren, pueden pasar a mi live vertical, que ahí voy a durar por lo menos media hora más, porque en el horizontal YouTube recomienda que sea de 30 minutos. Entonces, a los que están en el vertical, por favor, pueden pasar a mi live vertical, vertical, y ahí vamos a seguir hablando. Muchas gracias. Ok.